Buenos días, ¿cómo están? Voy a partir con un par de documentos como para recordar un poco algunos detalles y explicar algunas cosas nuevas primero por encima y después nos vamos a meter a hacer desarrollo ahora dentro del componente portal. Agregar algunas cosas, les voy a indicar dónde está la documentación. Y vamos a ir haciéndolo, voy a ir mostrando en vivo algunas cosas, así que van a ocurrir errores, me voy a equivocar en algunas partes, se va a caer, y eso a mí me parece que es la mejor forma de aprender, porque son también cosas que a lo mejor ustedes mismos van a ir encontrando los que se metan a desarrollar. A ver, quiero ver la lista acá para tener... Acuérdense en cualquier momento de interrumpir, por favor, sin ningún problema, para cualquier duda que quede. A ver, esto para recordar un poco los objetivos que teníamos en la plataforma, para qué desarrollamos el GEOS. El objetivo era visualizar y analizar información georreferenciada que provenga de diferentes orígenes y con distintos formatos. Entonces, como objetivo principal está la estandarización y el juntar información de distintos lados y poder verla y compararla entre sí. Facilitar, y esto es muy importante ahora, la publicación de nueva información georreferenciada. Por eso es lo que estamos, supongo, gran parte de ustedes acá, que muchos tienen cosas que les gustaría compartir o ocupar esta herramienta para visualizar alguna información, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Y además permite compartir información cruzada desde diferentes ámbitos, públicos y privados, que es lo que se ocupa como software base. Hay dos tipos de componentes dentro del GEOS. Está el componente o el grupo de componentes del GEOS Core, que es lo que hemos hablado, está el portal, GeoServer y ZRepo. Son esos tres componentes: visualización, capas raster y vectoriales, y estos archivos de datos tabulares que se asocian a elementos georreferenciables o elementos vectoriales en realidad. Eso es GEOS Core, que maneja estos formatos por abajo y se basa en un MongoDB y en un sistema de archivos para manejar archivos NetCDF o GRIP2. Pero sobre eso hay diferentes componentes que se desarrollan y que automatizan la carga de los datos. Por ejemplo, las estaciones o desde Copernicus, datos de oleaje, hay un demonio que está corriendo un pequeño microservicio hecho también en Node.js, Node.js. Voy a decir Node.js, sé que está mal dicho y se pronuncia Node.js, pero para que se entienda más claro, Node.js, el lenguaje base en que están hechas la mayoría de las cosas. Entonces hay pequeños módulos que están corriendo y automatizando la carga, la descarga desde los portales de los datos y los inyectan dentro del GeoServer en algunos casos, cuando son datos de capas raster como los Copernicus, o cuando son datos, por ejemplo, de Servimet, de estaciones, o del CHOA, de mareógrafos, lo inyectan en el componente ZRepo. Pero también son estos robotitos, estos demonios que están corriendo, buscando información desde los distintos orígenes y metiéndolo al componente que corresponda. Ya, integraciones. Así es como funciona esto. Estos componentes, bueno, acá están los tres componentes que son parte del GEOS Core. El portal para la visualización, GeoServer, que trae los datos raster y vectoriales, y el ZRepo para las estaciones y los otros datos de tipo tabulares. ZRepo ocupa un MongoDB como repositorio de base de datos. Esto, ya lo vamos a ver, es casi transparente, ¿eh? Uno dice que va a usar un MongoDB gracias al Docker y lo descarga y lo usa automáticamente. No hay que preocuparse mucho de esta base de datos. Y un sistema de archivos que también uno configura. Un sistema de archivos es carpetas, directorios, que van a estar en alguna parte donde van a quedar archivos. Dependiendo de la cantidad de historia que a mí me interesa almacenar, es el tamaño que se va a ocupar de estos archivos. Bueno, y estos componentes, como les decía, estos microservicios que están especializados en integración, estos robotitos, son los que van a buscar a algún lugar los datos y los van a inyectar en estos componentes. El componente GeoServer maneja estas capas raster y tiene varias formas de preguntar la información, que estas son las consultas, que esto lo vamos a ver mañana en detalle.
puedo preguntarle por la grilla completa, la matriz de los datos entre un límite de latitud, longitud, tiempo y alguna otra dimensión de clasificación como profundidad, dependiendo de la variable. Le puedo pedir una serie de tiempo para un punto, las isolíneas, las isobandas, la grilla de vectores y el valor en un punto. Todo esto son consultas que se proveen vía el API REST que tiene el componente y que vamos a ver mañana. Y que se usan desde el portal, pero que también se pueden usar desde cualquier otra herramienta. Es un API REST. Las capas vectoriales se pueden consultar como GeoJSON, como Vector Tiles, que es un formato más nuevo, más optimizado, que les comenté también algo el lunes, que ya lo vamos a ver mañana. Y también puedo preguntarle por la metadata solamente. Por ejemplo, yo quiero saber la población de las comunas, que está como una propiedad dentro del archivo GeoJSON, que admite propiedades, al igual que un shapefile y otros formatos de archivos vectoriales. Podría yo preguntarle, dame solamente la metadata de las comunas, por ejemplo. Y eso me va a devolver el código comuna, población y algunas otras propiedades que tenga. Y además puedo preguntarle por metadata completa de todo lo que tiene ese servidor GeoServer. Dame cuáles son las variables, los formatos, si aceptan vectores o grilla o GeoJSON, las temporalidades, cada variable puede ser cada 6 horas, diaria, mensual incluso, las unidades de medida y las formas default o por omisión que cada variable elige como visualización. Por ejemplo, a mí me gusta verme como un raster, yo prefiero que cuando me seleccionen verme como isolíneas, por ejemplo, la presión atmosférica. Como esto ahora va conformando un ecosistema, que es lo que esperamos que se produzca con esta comunidad que estamos invitándolos a participar. Lo que les hemos comentado, yo puedo tener una instalación de un GEOS, por ejemplo, el GEOS que tenemos ahora, el de la Fundación WinAIR, que está corriendo en el sitio geos.org. Se basa en un GeoScore, como todos los GEOS, y tiene varios datos públicos, que son los de la NOAA, GFS, Copérnicus, NOAA WW3, las estaciones del Servimet, etc. Pero puede haber un GEOS con apellido. Por ejemplo, alguien hace un GEOS, una institución de la pesquería, o del clima, o de la minería, para mostrar datos de algún área en particular. Pero dentro de ese portal, por ejemplo, orientado a la minería, alguien podría decir, me gustaría cruzar información de minería con el clima. A ver qué tanto baja la producción en invierno cuando precipita nieve o cuando la temperatura está muy baja. Hacer cruce de información, buscar correlaciones, por ejemplo. Pero yo no quiero estar descargando toda la información de la NOAA, todos esos robots que tenemos hechos en este GEOS. No es necesario repetirlo, sino que este GEOS de acá se puede apuntar a los datos públicos que están acá. Y lo mismo, él ahora puede compartir. Puede decir estos datos de minería, puede usarlo a lo mejor otros GEOS orientado a contaminación, por ejemplo. ¿Tendrá que ver algo la minería con la contaminación alrededor? Y empieza a buscar correlaciones entre variables que no necesariamente tiene que capturarla o preocuparse esa organización o institución de proveerla, sino que la va a buscar a otros. Eso queremos lograr. Eso es parte del objetivo de este curso también. Nosotros ya creamos ayer, nos decidimos por crear un Slack. No sé si conocen el producto Slack, un sitio que permite armar comunidades orientadas a software principalmente, a desarrollo de sistemas. Y que dentro de estas comunidades se manejan distintos canales. Entonces ayer creamos un Slack para el proyecto GeoScore y vamos a ir dejando ahí archivos de configuración y esperamos que ahí se produzcan las discusiones y las preguntas también cuando ustedes empiecen a instalar, tengan problemas, cómo se hace esto y empezar a primero ayudar nosotros, pero después de a poco la misma comunidad empieza a responder las dudas y a proponer ideas nuevas. Podemos tener canales especiales para puras ideas, por ejemplo. Es parte de lo que queremos discutir también en el cierre, cuando terminemos el día viernes. Ahora, para lo que vamos a hacer ahora, voy a dejar publicados unos archivos de configuración en el Slack. Si quieren, podríamos, ustedes ahora pueden mandar un correo a los que les interese, a empezar a mirar esta comunidad, a contactogeos@gmail.com. No sé, Ariel, si puedes copiarlo al chat. Y los vamos agregando a quienes les interesan, que les manden un correo con sus datos. En realidad, basta con tener el correo, avísenle que quieren
meterse al Slack, a la comunidad, y los va a inscribir Ariel y les va a llegar un correo de vuelta avisando con las instrucciones para entrar. J, ¿te puedo interrumpir un Dale, segundo? sí. Ese correo contactosgeos@gmail es un correo que se creó ahora porque tuvo una pequeña dificultad en el dominio de Geos para crear el contacto geos@geos. Contacto@geos.org, sí. Claro, entonces por ahora este es Gmail, pero a futuro en la misma comunidad pues vamos a dar las nuevas direcciones como corresponde. Sí. Ya. Esto es también algo de lo que explica el lunes, pero es para recordar rápidamente los tipos de información que maneja el portal. ¿Bien? Estaba la información de datos grillados, la información raster, que son matrices de datos para límites de latitud y longitud, un rectángulo. Maneja los valores de una variable, además en el tiempo y además con alguna otra posible clasificación o dimensión que clasifique, como profundidad, por ejemplo. La información vectorial, que tiene que ver con archivos GeoJSON, shapefile, es decir, datos de polígonos, puntos o líneas georreferenciados, y que además estos objetos vectoriales pueden tener propiedades. Y hay información tabular, basado en modelo de copo de nieve de Data Warehousing, esto lo vamos a ver el viernes, que ahí vamos a explicar qué significa este modelo de copo de nieve, cuáles son las utilidades, y cómo se usa también el API. El API que está por detrás de Geos y que provee esta funcionalidad, en el producto se llama ZRepo, que a su vez tiene por dentro dos productos, uno orientado a datasets y otro a BI, a cubo de información. Se provee un lenguaje de consultas basado en JSON, un lenguaje propio que es muy poderoso. Entonces, van a ver que depende cómo se modele la información, estos copos de nieve, cómo relacione yo las variables con dimensiones de clasificación y temporalidad, me va a permitir hacer consultas muy poderosas y muy rápidas, agrupar cosas muy fácilmente, decir quiero toda la pesca de esta especie solo para esta región o solo para las regiones de tipo rural, no sé, alguna mezcla rara de ese tipo, con un lenguaje de consulta bien poderoso. Bueno, esa información tabular permite almacenar variables que se acumulan según dimensiones de clasificación y según tiempo. Y se asocian directa o indirectamente a un objeto vectorial. Este componente, el ZRepo que está por atrás, se puede usar independiente de Geos. Yo puedo usarlo sin información georreferencial, pero no tendría sentido que estuviéramos hablando de ese componente acá porque estamos en el contexto de Geos. Entonces, la forma de unir las dos cosas es a través de estos objetos vectoriales. Un polígono como una comuna o una concesión para acuicultura o una estación meteorológica son objetos vectoriales, pero también son filas de datos dentro de una dimensión que me van a servir para clasificar variables. Y ahí está el cruce que vamos a ver el viernes. Las capas raster, entonces, se obtienen los datos de la matriz desde el servidor y el portal crea las representaciones gráficas que son visualizadores. Por ejemplo, el shader se ve acá. ¿Qué significa? El portal es el componente front-end, el que corre es una aplicación hecha para el browser, para el navegador web. Tiene mucho peso, no son páginas web mostrándose normalmente que uno salta de un enlace a otro. Son aplicaciones con mucha lógica que se traen los datos desde el componente GeoServer en este caso, y ellos se encargan del despliegue. Por eso, a diferencia de otros portales parecidos, en otros portales, por ejemplo, yo puedo ver la representación en colores de la temperatura, pero no puedo elegir la escala de colores o no puedo elegir los límites. Muchos, algunos sí, no es que seamos los únicos que somos capaces de hacer esto. Pero eso significa que está haciendo todo el trabajo de pintado, de colorear, acá en la capa de presentación, se llama en el browser. Por eso me permite hacer cálculos y hacer algunas configuraciones en el mismo portal. La isobanda. Las isobandas, esas son un poco tramposas porque no se trae la matriz completa de datos. Ahí le pidió al servidor que calculara las isobandas. Recuerden que por abajo el GeoServer está ocupando esa biblioteca que se llama GDAL,
GDOL, la versión 3 creo que. La vamos a ver mañana cuando veamos el GeoServer. Pero el reconocimiento de isobandas y de isolíneas lo hace el GDOL a partir de un archivo raster, que puede ser un netcdf o un GRIF y muchos otros formatos. Esta biblioteca es capaz de generar un archivo vectorial. Las isolíneas o las isobandas son vectores. Entonces hace un reconocimiento por niveles, uno lo configura el incremento, algunas otras cosas, y devuelve archivos vectoriales. Acá lo mismo con las isolíneas. El visualizador de partículas. Ya, y aquí caemos en los vectores. Esto es por abajo los archivos GRIP o netcdf, los archivos raster fuente de donde tomamos la información, traen dos variables para representar los vectores. Algunos traen magnitud y ángulo y otros traen componente U, componente B, que son los dos componentes de un vector. Lo que hace Geos es juntarlos y decir esas dos variables en realidad corresponden a un vector. Entonces puedo devolverte, cuando me preguntan la información en formato vector, el componente GeoServer es capaz de devolver, por un lado, la magnitud, hacer el cálculo por abajo de los dos componentes y retornar la magnitud. Y por el otro lado me los puede devolver, en vez de devolver un valor por cada celda de la matriz o de la grilla, me devuelve los dos componentes para que sea el portal quien vea cómo pintarlo. Por ejemplo, ocupando estas técnicas que hay ahora de Windy, de partículas que se muestran acá, o pintando flechitas como vectores. O lo que vamos a hacer hoy día, que es pintar, ocupar un visualizador que me va a mostrar puntos de colores cuando hay secciones con datos o sin datos. Acá, por ejemplo, esta variable es la velocidad geostrófica absoluta. Esta tiene sentido solamente en el océano, no en la Tierra. Entonces, esta grilla de datos me va a devolver unos puntos que equivalen a puntos sin datos y otros con datos. Entonces, nosotros vamos a hacer un visualizador que me muestre puntos acá por cada punto correspondiente a la grilla, por cada celda de la grilla, con un color rojo cuando tenga datos y un color blanco o transparente, no me acuerdo, cuando no tenga datos, para visualizar eso. Acá estaban los distintos tipos de consultas que se pueden hacer. Un valor en un punto. Para una capa raster yo puedo pegar un punto, un objeto de usuario y preguntarle cuál es el valor en ese punto, que son parte de las consultas que hace. Visualizadores a medida, esto lo vamos a ver después. Capas vectoriales, ya lo vimos, las comunas. Cálculo de variables, aquí empiezan a mezclar cosas ya, como en el centroide de un polígono entrega una serie de tiempos de una variable que viene de una capa raster. Y acá la información tabular, por ejemplo, los casos acumulados confirmados de COVID para una región. Eso lo vamos a ver el viernes, también los datos tabulares. La red integrada de estaciones, también lo vamos a ver el viernes, tiene que ver con el componente ZRepo. Eso, ahora... Jota, ¿te puedo hacer una consulta? Dale, eso mismo. Voy a preguntar si alguien tenía dudas. Sí, a lo mejor alguien se puede preguntar cómo funciona el sistema cuando existen resoluciones espaciales o temporales distintas. Eso. A ver, cuando hay... Eso afecta en varios lados. Cuando yo pregunto, por ejemplo, por un centroide o un punto, en esos casos, cuando voy a preguntar por una variable que viene de una capa raster, algo expliqué también el lunes. Lo que nosotros estamos mostrando es el valor en el punto más cercano. No estamos interpolando. Entonces, para estos casos, no me importa mucho la resolución, no me importa mucho, no hay problema en que vengan con resoluciones distintas los datos. Y el otro caso es cuando yo visualizo capas. Por ejemplo, con un visualizador shader, puedo tener dos capas al mismo tiempo y se acuerdan que uno puede jugar con la opacidad, la transparencia de las capas, para poder ver una o ver la otra. Eso es visual, así que tampoco me importa mucho que tengan resoluciones diferentes.
¿ya? Porque la comparación es visual, no necesito que los puntos estén iguales. No, hasta donde recuerdo, no hay ningún caso donde nos afecte o que tengamos que hacer calzar o forzar, interpolar para que calcen las resoluciones de las capas que están abajo. Por ejemplo, las capas que tenemos de batimetría tienen una resolución mucho más alta. De hecho, si agregamos una capa de batimetría, se va a demorar, bueno, no se demora, es muy rápido, pero ahí, a medida que me estoy alejando, es un poquito más lento, porque ahí trae mucho datos. Tiene una resolución más alta que las capas normales que vienen de la NOAA de GFS, por ejemplo. Por eso también que se pueden usar acá en el mapa 3D. Acá se ve la resolución exacta. Cada cuadrito de esto es la resolución. Que si se comparan con lo que hicimos ayer con alguna otra variable, por ejemplo, la temperatura, las que vienen del modelo de la NOAA, ahí se nota la diferencia de resolución. Miren, el tamaño de estos cuadritos es mucho más grande que los anteriores. Pero no afectan, no es necesario estandarizar o resamplear, reinterpolar para tener matrices que tengan la misma resolución. De hecho, eso fue lo que nos propusimos y que no queríamos hacer. Queríamos que si la resolución original era 0,5 grados, 0,25, mantenerla. A lo más, el archivo original que descargamos de la NOAA, por ejemplo, que es global, lo recortamos al área que estamos viendo de Sudamérica para que quede más manejable, no más para que sea más pequeño. Pero no hacemos ninguna interpolación, dejamos los datos originales. No sé si hay más preguntas antes de meternos ya en código. Vamos entonces. Lo primero, recuerden que en GitHub tenemos la documentación en esta dirección que estoy pegando en el chat. Todo lo que vamos a estar viendo estos días son documentos que están acá. Vamos a ir revisando los documentos, ir completándolos y explicándolos de a poco, para que después, con más tiempo, ustedes los vean y si van saliendo problemas a la hora de ustedes verlo o tratar de verlo de ejercicio, dejar corriendo alguna instalación, para eso estamos en el Slack, vamos a estar escuchando. Ahora vamos a partir con el de... bueno, la introducción fue lo que vimos ahora esta presentación. Hay uno que dice componentes e instalación, que lo tengo por acá. Este de acá. Este es como de introducción ya, pero un poco más técnica. Y esto me permite ya terminar con una primera versión de un portal corriendo, que no hace nada, pero vamos a terminar con una primera versión corriendo. Bueno, repite lo mismo que les he comentado. Hay un portal, GeoServer y ZRepo con los tres componentes principales del GeoScore. Además, están los componentes, estos robotitos que se encargan de la descarga e inyectar los datos. La base del GEOS es una arquitectura de microservicios. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos componentes, en vez de ser un sistema grande que tratara de hacer todo, son distintos componentes, estos tres y los otros robotitos, que tratan de hacer cosas más pequeñas, más chicas, y conversar entre ellos en protocolo HTTP-JSON. APIs REST, ojalá por abajo, ojalá tengamos todo con API REST, porque eso significa que si entre ellos conversan así, yo puedo reemplazar uno de ellos y ocupar alguna otra herramienta. Lo que les he comentado también estos días. Toda la información que muestra el portal de Geos es consumible y aprovechable desde cualquier otra herramienta que soporte el consumo de APIs REST, que lo vamos a ver también en estos días. El lenguaje base
Node.js 14 para desarrollar componentes de servidor y JavaScript en el browser. Dentro de esta instalación, nosotros usamos Docker. Cuando estamos en Windows, en ambiente Windows o Mac, hay una pequeña interfaz gráfica, no sé si lo ven acá arriba. Tengo corriendo un Docker, que es el Docker Desktop, se llama. Cuando uno trabaja en Linux, no se instala esta interfaz gráfica, queda corriendo solamente como un servicio por abajo. Bueno, hay un dashboard, un Docker que ahí está levantando. En realidad no lo uso mucho, ni me acuerdo bien qué tiene. Lo ocupo más por línea de comando. Acá está. Esto me dice todas las imágenes que tengo acá, los volúmenes que tengo creados, son como sistemas de archivos propios de Docker. Ya, acá está la ruta desde donde se instala Docker. En realidad basta que lo busquen, esto es muy fácil, y la instalación del Docker es simple, muy simple. La documentación está basada en que está como ejemplo con una máquina con Linux por atrás, pero los comandos son los mismos para Windows o para Mac. Lo que sí, preocúpense de que los usuarios que van a usar para ejecutar los comandos tengan permisos de administrador, de root en Linux o equivalente en Mac y en Windows. Ideal si lo corren como administrador las consolas para correr los comandos. Funciona también con usuarios normales, pero requiere que se den ciertos permisos, meter a grupos de usuarios. Es más fácil, al principio por lo menos, que partan con todos los permisos. Bueno. Después de instalar el Docker, hay que hacer un comando. Aquí estoy, yo estoy corriendo en un Mac, pero estoy acá entré a una máquina Linux. Ahí tengo corriendo un terminal. Una vez que se instala el Docker, hay que hacer una vez este comando. Solo una vez. Docker swarm init. Docker swarm es el orquestador de microservicios que vamos a usar. Que por abajo en realidad lo único que hace es, en realidad no es lo único, hace hartas cosas y harto trabajo, es ocuparse de crear esta red privada que les comenté también algo ayer, entre los distintos microservicios, que se conozcan entre ellos y de mantener siempre ejecutándose, preocuparse de que si uno se cae, lo levante. De hacer balanceo de carga cuando tengo varias réplicas andando de cada microservicio. Todo ese trabajo lo hace el orquestador de microservicios, que acá estamos usando Swarm. El equivalente a este y más usado quizás que este en ambiente de producción se llama Kubernetes, que a lo mejor lo han escuchado por ahí. Se usa mucho en la nube. ¿Qué significa? Que lo que estamos haciendo acá es totalmente replicable en un ambiente en la nube. También esto se puede ejecutar sin ningún problema en la nube. Este Docker Swarm va a trabajar sobre un archivo de tipo YML. Esta es la especificación de los servicios que quiero levantar en mi stack. Mi grupo de servicios, que para afuera se puede pensar como una caja negra, nomás que va a tener unos puntos de entrada y salida que son los puertos HTTP, y que para abajo va a conversar con algunos directorios que van a ser los volúmenes o sistemas de archivos propios de ese stack de servicio. Todo eso se configura en este YML, que vamos a partir con unas versiones muy básicas. En el lenguaje de Docker hay que reconocer dos conceptos principales. Bueno, además del stack, que era el grupo de servicio, está la imagen Docker. La imagen corresponde a, es como si fuera el instalador de un servicio. Es como cuando yo descargo el archivo de instalación o el CD o el disquete para los más viejos, donde venía el instalador, esa es como la imagen. Y una vez que yo lo he hecho andar, que está corriendo, se llama contenedor. Entonces, el contenedor es este ambiente ya ejecutándose. Acuérdense que es equivalente a una máquina virtual. ¿Por qué? Porque se corre en un ambiente aislado del resto de los procesos. Y la máquina le puede colocar un límite en la cantidad de CPU, de memoria o de disco que usa. Ok, esa imagen, entonces, al echarla a andar, es un
contenedor en ejecución. Es una ejecución, una instancia de la imagen en ejecución. Y puede haber varias instancias, varias réplicas al mismo tiempo de un servicio. Significa que la misma imagen la echa a andar 5 veces. O como les decía, en el servidor que tenemos en Geos.org, 32 veces. Hay en servicio el GeoServer que tiene 32 instancias al mismo tiempo. Y es problema del Docker Swarm, cuando le llegan las peticiones por HTTP, un request HTTP, el cómo balancea la carga entre esos 32 procesos que están corriendo. Él va decidiendo para que todos tengan más o menos equivalente el trabajo y se aprovechen bien todas las CPUs que tiene la máquina. Recuerden hacer preguntas en cualquier momento, interrumpan nomás. Esa es la diferencia entonces entre imagen y contenedor. Y el otro concepto importante son los volúmenes. Cuando uno desarrolla aplicaciones que van a correr como contenedores Docker, que es el caso de acá, uno puede trabajar con un directorio, por ejemplo, o con varios directorios. Por ejemplo, el portal va a buscar, cada cierto tiempo va a mirar un archivo de configuración, un portal.hjson que se llama, que es donde vamos a trabajar. Ese archivo de configuración no viene como parte de la imagen. Se puede hacer así, cuando uno quiere instalar esto en la nube, uno puede llevar la configuración en duro, fija, dentro de la misma imagen. Pero nosotros la vamos a dejar afuera para poder ir modificándola y probando cosas. Pero entonces el software que está ejecutando el servidor del portal tiene que ir a buscar este archivo a una ruta. Él puede asumir en duro que está en este caso, la va a ir a mirar a /home/config/portal/hjson. Y está en duro en el software. Ahora, esto se puede instalar en cualquier directorio de la máquina donde yo lo corra. ¿Por qué? Porque existe el concepto de volúmenes en Docker, donde yo esa ruta, home config, yo la puedo mapear hacia un volumen Docker. Que hay varios tipos de volumen. Hay volúmenes que son como archivos, como discos de máquinas virtuales, donde yo puedo, un archivo binario, llevármelo de un lado a otro. Pero eso no, para los efectos de lo que vamos a hacer ahora, no son muy buenos, porque no me permiten ver el contenido y manipularlo. Y el otro es de tipo bind, que es lo que vamos a usar acá. Yo le voy a decir, cuando esta imagen, este contenedor en ejecución de Docker, quiera preguntar por home config, en realidad mapéelo al directorio opt geos config, que es donde vamos a instalarlo nosotros, o cualquier otro directorio que yo quiera en mi máquina host, que se llama la máquina donde yo estoy corriendo el Docker. Entonces, un volumen tiene acceso, un contenedor en ejecución tiene acceso a volúmenes Docker, a partir de directorios que él puede manejar en código duro, como les decía, programando a la antigua en duro, home, algo, pero con la ventaja de que usando el Docker, el ambiente de Docker, yo lo mapeo y le digo, cuando te pregunten por este directorio, en realidad anda a mirar a este otro. Y eso es lo que vamos a usar para manejar los archivos de configuración, los archivos de datos, los directorios donde se descargan todos los robotitos estos que están descargando, donde se importan los datos de los servidores. Todo eso lo vamos a basar en estos volúmenes de Docker. Ya. Dentro del Slack, yo dejé unos archivos. A ver. Acá. Este es lo que les comentaba, el sitio este Slack, que es para crear estas comunidades en base para productos, en realidad para desarrollo de software. Acá yo subí dos archivos, portal HJSON y otro que se llama, este es geos.iml. Vamos a usarlo ahora dentro de un rato. Recuerden mandar el correo si quieren tener acceso a esto. Ya, vamos a irnos a esta máquina. En el documento, acá. Bueno, acá se explica lo que les comentaba. Y lo primero va a ser instalar un portal vacío. Como les comentaba, además de los 3 componentes del GeoScore, se utiliza un servidor de datos MongoDB, un servidor de base de datos que es open source también, no hay problema en ocuparlo acá. Este MongoDB provee ya una imagen lista. Vamos a ocupar una versión 4.4.1. Ya hay imagen Docker ya publicadas por ahí que son llegar y usar nomás. Nosotros vamos a crear un directorio opt-geos. Vamos a empezar a correr eso acá.
estamos en OPT, vamos a crear un directorio. Si se fijan, estoy como root, para no tener problemas como usuario administrador. Creo el directorio Geos. Preguntando si alguien tiene problemas para instalar Docker. Ah, Ariel. No sé si hay alguien haciéndolo al mismo tiempo ahora. No sé si tampoco tiene mucho sentido. Como están los documentos con todos los pasos, quizás mejor que se concentren en tratar de ir entendiendo lo que estamos haciendo en vez de tratar de repetirlo ahora y después cuando tengan un tiempo se dedican a instalarlo por su cuenta. Como quieran, ¿eh? Si quieren empezar a probar ahora, genial. Ya, estamos con el directorio Geos creado. Acá vamos a crear un archivo geos.iml con la especificación de los servicios. A ver, tengo eso creado. Ingresamos. Y además vamos a crear un archivo config. Están pidiendo documentación de algún curso, bueno, mini curso de Docker. Hay muchos tutoriales. En el mismo sitio de Docker hay uno, creo, que era muy bueno. Déjenme buscarlo ahora. Mira acá. Sí. Acá, Get Started. Esto es el oficial, el que está en el sitio de Docker. Se lo recomiendo, por lo menos yo partí con este hace un par de años ya. Y me sirvió bastante. Ya, dentro del directorio opt-geos, me dice que cree el directorio config. Entonces tenemos esta estructura. Estoy en opt-geos y tengo un subdirectorio config. Este subdirectorio config es lo que vamos a mapear para el componente portal. Lo que él va a ver como home config, acá va a estar en opt-geos y dentro de eso config. Entonces, por ahora, vamos a irnos a acá y vamos a copiar esto. Podría descargarlo, pero vamos a copiarlo a ver si me sirve. No he probado copiarlo, pero creo que debe tener un copiar acá. No. Vamos a ver si sirve. Y vamos a crear acá. Otra pregunta. ¿Recomiendan tener una instalación de Docker local en el computador de trabajo para probar? ¿O están explicándolo para tenerlo en los servers? No, local. Acá yo estoy probando en un servidor Linux que tengo en la misma red, pero es porque ese no tengo instalado no tengo el Geos instalado con ambiente de desarrollo. Ya les voy a comentar un poco más. Es para demostrar la instalación de un portal vacío. Luego me voy a cambiar a mi máquina local que está en Mac, porque el problema es que yo tengo un Mac con procesador M1, que es un ARM, no es un Intel, y eso hay un pequeño cambio en las imágenes Docker que se usan. Entonces, para no meter esa complejidad desde el principio, me pasé a una máquina Linux, ¿ya? Pero lo ideal sería trabajo local, ambiente de desarrollo. O sea, el Docker está hecho para correr en Windows y en Mac, como les decía ayer, ocupando ambientes de virtualización, máquinas virtuales, porque no puede correr en el Linux nativo si está en esas máquinas. Pero lo ideal es el trabajo de desarrollo en las máquinas locales. El Geos perfectamente da para trabajar en las máquinas locales. Ya, entonces voy a crear acá, voy a ocupar un editor de Linux, se llama Nano, que voy a crear el archivo geos.iml. Estoy en el editor de texto, copio esto y lo pego acá. Y lo grabo y salgo. Entonces, si veo mi directorio, ahora tengo un geos.iml en el directorio. Y dentro del config tengo que, voy a descargar ese. Quedó en descarga seguramente. Aquí. Ya. Un archivo JSON, como les comenté también hace un día, es un archivo JSON, pero un poquito más libre.
Me permite colocar comentarios, un poquito más libre en la sintaxis. Entonces me devuelvo acá. Y dentro del directorio config vamos a crear el archivo que se llama portal.hjson. Y vamos a pegar todo este texto. Después les voy a explicar las secciones que tiene esto. Por ahora primero vamos a hacer que quede andando. Control X. Volvamos al documento a ver si hay alguna otra instrucción por ahí. O sea, lo que me dice es crear un directorio, eso, crear la carpeta y crear el portal hjson con este contenido, que es el mismo que pegamos nosotros, que está más fácil bajar de ahí. Después, me falta esto. El MongoDB, este servidor de base de datos documental, necesita un directorio también donde guardar sus datos, sus archivos binarios, donde dejar guardado todas sus colecciones. El nombre en vez de tablas se llaman colecciones en MongoDB, con sus datos. Y además nosotros vamos a necesitar un directorio log, donde los componentes del GEOS van a ir dejando el registro en archivos de log de todo lo que van haciendo. Entonces, lo primero que vamos a crear es el MongoData y luego el log, bajo opt-geos. Entonces, MongoData. Log. Entonces, la estructura que me quedó es la siguiente. Config, log, MongoData y el archivo geos.iml. Miren. Recuerden el archivo geos.iml. Esta es la especificación del stack de servicios que vamos a levantar. Vamos a leerlo. Primero la versión del archivo YML que estamos usando, 3.6. Esa ya está un poco vieja y más nueva, pero con eso basta para lo que estamos usando acá, que es muy simple. Vamos a tener un servicio que se llama DB, Database. Este nombre de acá va a ser el nombre que va a crear el ambiente, el Docker Swarm va a crear este nombre para una máquina de mentira que va a estar corriendo, pero va a crear ese nombre en la red privada como un nombre, DB. Va a crear una máquina que se llama DB. Virtual, obviamente. O sea, no virtual, un proceso. Es una red por software, se llaman en realidad esto. Y con un DNS que va a apuntar a una IP, que va a ser ese proceso que va a estar corriendo. La imagen de donde vamos a sacar esto es esta, Mongo 441, que es pública en un sitio. Cuando uno no coloca el sitio de donde se bajan estas cosas, los baja automáticamente de Docker Hub, Docker HV, que es donde existen, donde uno publica las imágenes. Y acá uno configura variables de ambiente. Es la forma de indicarle a estos servicios que elementos de configuración, cuando son simples, cuando alcanzan a escribirse como variables. Si es un archivo completo, como el caso del portal, no sería demasiadas variables. Por eso es mejor un archivo. Pero cuando son cosas como esto, el usuario y la password del usuario root del servidor de base de datos van a ser esto. GeosAdmin, GeosPassword. Y acá viene el mapeo de los volúmenes. Esto yo lo estoy corriendo en el directorio opt-geos. Entonces el punto relativo a ese directorio. Le estoy diciendo el directorio .mongodata de mi máquina Linux donde estoy instalando esto, 2 puntos, el separador, se mapea al directorio /data/db dentro del contenedor. O sea, la imagen del Mongo hace referencia a este directorio. Dice, mis datos yo los guardo acá. Yo le estoy diciendo acá, en realidad, cuando vayan a preguntar por este directorio, ocupe este, que es el que yo acabo de crear para que MongoDB almacene sus datos. Y después creo mi componente portal, donde la imagen, descárguela desde acá. Ya está creada la imagen acá. Después supongo que la vamos a subir, por ahora está en este directorio. Ya lo avisaremos en el Slack cuando la dejemos en Docker Hub. Para desarrollo nos conviene más tenerla en estos directorios, en estas redes locales que tenemos acá. Y acá viene otro, así como se mapean los volúmenes. Yo le digo, este directorio que usted imagen, referencia con este nombre es este. Lo mismo pasa con los puertos HTTP, los puertos por donde publican la web. Entonces, yo le estoy diciendo acá, el puerto 8090 que se va a levantar dentro del contenedor, yo quiero que esta máquina, donde estoy ejecutando mis pruebas, mi máquina de desarrollo, corresponda, lo publique por el puerto 8090 también. O sea, va a mantener el número del puerto.
Esto se ve simple acá, pero ¿qué pasa cuando yo tengo varias réplicas? Hay otra forma de decirle acá, quiero que esto tenga 5 réplicas, 6 réplicas corriendo. Significa que van a haber 6 instancias del componente portal corriendo. Y yo le estoy diciendo que todas salen por el mismo puerto. Significa que acá es donde el Docker Swarm tiene que dejar corriendo un balanceador de carga. O sea, lo que para afuera, para mi máquina es el 80-90, para abajo hay un algoritmo que va a hacer un round robin, por ejemplo, algunos de esos que van, cada invocación, cada request lo pasan a una y van del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5 en serie, ejecutando. Y con eso, estadísticamente se distribuye en la carga más o menos parecido. Entonces, por eso les decía, esto de acá puede ser harto más complejo que decir mapea un proxy de un puerto a otro, de un proceso a otro. Y también tiene variables de ambiente. El portal es un cliente del servidor de base de datos. Entonces tengo que decirle cómo conectarse. Y acá le doy una URL de conexión a la base de datos MongoDB, donde tiene que partir de esta forma. Y después viene usuario y contraseña, que son los mismos que le creé al otro lado. Usuario y contraseña. Y después viene arroba y le tengo que decir la dirección IP o el nombre de la máquina a la que me conecto. Ah, y acá nos acordamos que estamos en una red privada y que hay un DNS, un servidor de nombres. Entonces, el nombre de la máquina donde eché a correr la base de datos, yo le coloqué DB. Entonces, ocupo DB. El mismo nombre que usé acá. Y después viene el puerto. Este es el puerto por el que escucha siempre el MongoDB, a menos que yo lo cambie con otra propiedad. El puerto estándar porque de MongoDB. Eso significa que el MongoDB que está corriendo acá, si se fijan, no mapeé ningún puerto. El puerto 27017 no está mapeado. Acá no hay un menos, un ports para ese puerto. Ese servidor de base de datos no es visible desde fuera del stack, por un tema de seguridad incluso. Yo puedo dejar que mi stack de servicio corra adentro de servicios que no publican nada directamente hacia afuera. Indirectamente sí, porque el portal va a consumirlo y el portal va a responder hacia afuera a otras preguntas. Y acá está el mapeo del home config del portal hacia el punto config. El punto es relativo al opt geos que estaba afuera. ¿Se entiende más o menos? ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? ¿Cómo configurar un stack de servicio? Sigamos entonces. Recuerden, en esta máquina yo tengo andando hartos servicios Docker. ¿eh? Sí. Tengo andando un servidor de cámara IP, de seguridad, varias cosas. Estoy asimilando por ahí, nos dicen. Me imagino, sí, es complicado para el que por primera vez ve esto. Pero imagínense, si no hubiera Docker, tendríamos que haber partido por instalar el node, no sé, instalar MongoDB a mano. No sé, ¿no? Podríamos haber gastado fácil 2 días en preparar un ambiente para poder ejecutar todo lo que vamos a correr ahora. Entonces, al principio, quizás partir con un poquito de fe, que esto funciona. De a poco, después uno con el tiempo se va dando cuenta y va aprendiendo y va entendiendo bien los conceptos, la diferencia entre imagen y contenedor, entre mapear puertos, mapear volúmenes, etc. Ya, para echar a andar como yo tengo, si se acuerdan los volúmenes, en el IML yo coloqué ./config, ./mongodata. Entonces, tengo que ejecutar el echar a andar el stack de servicio desde el directorio donde estoy ahora, que es el opt geos. Tengo que echarlo a andar de acá porque yo elegí usar directorios relativos a la ubicación actual. Para echar a andar esto, el comando es docker stack. Todo lo que tiene que ver con un stack de servicios son docker y segundo palabra stack. Y acá deploy el archivo de -c viene por compose, que tiene que ver con versiones anteriores. El archivo es el geos, IML. Y el nombre que le voy a dar a mi stack de servicios va a ser geos. Esa es la línea de comando. Y en la línea 11 esperaba 2 puntos y no lo encontró. Veamos qué es. Esos 2 puntos. Acá
de repente hay algunos detalles por ahí que cambian los caracteres al copiarlo de la página, a Linux, a Windows, a Mac. A veces son cosas de ese tipo. Acá lo que me está reclamando es por el formato del archivo YAML. Eso es raro. Vamos a ver. Ahí está. Era eso. Escribí de nuevo el 2 puntos y pasó. Eso mismo que están mostrando en el chat. Y creó fíjense primero, creó una red GEOS default. Después se crea el servicio, el microservicio DB y después el microservicio portal. Ahora, ¿cómo sé yo si están andando o no están andando? Docker service, o sea, vamos a ejecutar un comando Docker en el contexto de los servicios y en ls para listarlos. Y acá me muestra todos los servicios que tengo en esa máquina. Entonces acá tengo que buscar cuáles son los que tienen que ver con GEOS. Aquí están. Esos dos. El nombre del servicio es el nombre del stack que yo le coloqué, que fue lo último que coloqué al final, raya, y el nombre del servicio. GeosDB y GeosPortal. ¿Cuántas réplicas están corriendo? Del GeosDB está corriendo 1 de 1. Yo le dije que quería solo 1. Al no decir que quería réplicas, asume que es 1, que quiero solo una instancia. Y lo mismo del portal. Está corriendo 1 de 1. Significa que ya están dando. No hubo ningún problema. Cuando uno quiere ver el detalle de los logs de estos servicios, uno puede hacer un Docker Service, porque es sobre un servicio. Log y el nombre del servicio. GEOS, por ejemplo, portal. Es logs, sí. Con ese. Gracias. Ahí está. Ese servicio cuando parte es directo a la consola, una línea. La versión del servidor HTTP que está corriendo y está escuchando en el puerto 8090. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que me dice el DB. No tengo idea qué pasa con él. Ahí está. Este ocupa hartos logs. El MongoDB que al partir, como no existía el directorio, miren, acuérdense, veamos qué es lo que creó dentro del MongoData. Como le mapeamos el directorio, voy a cambiar MongoData y veamos qué hay dentro de eso. Y creó hartas cosas. Eso lo creó solo el servidor MongoDB. ¿Ya? Al partir. Esa es la forma en que internamente almacena su base de datos. No sé si uno se va a meter dentro de un directorio de datos de un Oracle o de un SQL Server de Microsoft o un Postgres. Va a encontrar también sus formatos nativos de guardar datos. Eso es lo que estamos viendo ahí, que no es solo para mostrarlo, pero no nos interesa. Bueno. Entonces se supone que ya está corriendo el servidor. Veamos. Eso está en una máquina que tiene una IP que era 192.168.19 y me dijo que partió en el 8090. Ahí está. Tengo corriendo un portal GEOS. Pero voy a agregar capas y no tengo ninguna variable. Está solo el portal. No está apuntando a ninguna variable. O voy a ver estaciones. Tampoco. No hay ninguna estación. Entonces está el portal vacío, sin nada. Vamos a agregar algunas cosas. Dejen primero acá. Esto ya lo hicimos. Vimos que se creó eso y que estaban corriendo los dos servicios. Y que partió eso. Y llegamos a que no teníamos ninguna variable. Ya. Acá. Entonces, recuerden que desde un portal yo puedo apuntar a instalaciones que están en otro lado para ir a buscar los datos. Miren, el GeoServer que está en geos.org tiene este nombre de subdominio, geoserver.geos.org, y el zrepo tiene este nombre, zrepo.geos.org. El GeoServer, basta que yo le dé la URL y va a través del API REST. Con esta URL ocupa el API REST el portal y queda conversando con él. Pero el zrepo, además, tengo que darle un token de acceso. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de acceso que yo le dé, puede
solo consultar información o además puede modificar algunos datasets, como vamos a ver el viernes, para agregar información nueva a las estaciones o algún otro tipo de información. Están preguntando, ¿esa IP es fija en las instalaciones? No, yo entré a esa IP porque es la IP donde tengo corriendo esta máquina. Acá estoy en otra máquina que está en la misma red. Después me voy a cambiar a localhost, como les decía. Ahora es donde instalé esto para partir. Normalmente el localhost, o depende del Docker, a veces en Windows, depende cómo uno lo instale, exige que uno ingrese en la IP local de uno, pero sigue siendo la máquina de uno. Pero recuerden, acá usé otra máquina solo por el tema del procesador que tengo en el Mac por ahora, pero ya nos vamos a cambiar. Miren, vamos a irnos a la configuración, y en el archivo, en la configuración tengo solo el portal HJSON, que tiene hartas cosas. Recuerden, HJSON es lo mismo que un JSON normal, donde tengo atributos, valor. Y el valor puede ser un objeto que a su vez tiene atributos y valor. Y este a su vez puede ser otro objeto que tiene atributos y finalmente acá tiene un valor. Es un concepto recursivo. Cada atributo es un objeto, un arreglo o un valor básico. Si es un objeto, tiene atributos que de nuevo pueden ser un objeto, arreglo o valor básico. Y el arreglo se describe acá con esto, con corchetes, paréntesis cuadrados, no sé cómo le llamarán. Y los objetos con paréntesis redondos, de llave, perdón, estos paréntesis de llave. El JSON normal me exigiría colocar al final de esto una coma. Si esto fuera un archivo JSON, yo tendría que decir coma y separar los atributos por coma. Y no podría colocar esto de acá que son comentarios. El HJSON o Human JSON me permite hacer eso. Por eso elegimos HJSON para colocar esto. Ok, lo primero que le digo acá es qué puerto usar para levantar el servidor web del portal. Lo levantó en el 8090. Esto no me importa mucho, esto lo hicimos quizás antes de tenerlo en Docker. Yo ahora lo sacaría como en el Docker, uno mapea los puertos y le dice, esta imagen Docker quiero publicarla en el 8090 o en el puerto que yo quiera. Como que no tiene mucho sentido ya esta propiedad, la podríamos quitar. Y después, ¿cuáles son los mapas? Cuando yo entro al portal y elijo acá, ¿qué mapas ver? Lo está sacando de acá. Acá le di un arreglo de mapas. Con un código, un nombre, el nombre es lo que me va a mostrar acá, S3 World Physical Map. Si yo le cambio el nombre acá, vamos, sí, voy a aprovechar de mostrarle eso, miren. ¿Desea guardarla? No. Miren, voy a levantar otra ventana para meterme a la misma máquina. Voy a cambiar a superusuario. Me voy a cambiar al directorio. ¿Se acuerdan que dentro de esto creamos un directorio log? Veamos lo que tiene. No tiene nada. Los otros componentes van a dejar cosas, pero sí podemos mostrar esto. Va. Eso es para ver. No, me quedó una duda acá. Minuto. Directorio del log. Ya, no, yo me confundí. Perdón. Ya, sigamos. Sigamos con esto. Entonces, está la lista de mapas, como les decía. Yo podría, bueno, por cada mapa, un mapa base es un servidor que está en alguna parte que me soporta el protocolo de MapTiles, de WMS, por ejemplo. Y el MapTiles son estas tres coordenadas
dependiendo del zoom, que es un Z, y una coordenada X, y me devuelve cuadritos. ¿Se recuerdan eso de los cuadritos que son los pedacitos de mapa que se van cargando de a poco? Ese protocolo lo soportan muchos servidores. Y acá hay algunos que son de acceso libre y que son los que agregamos acá. Si en algún momento quieren agregar otro, basta con agregarlo a esta lista y va a quedar disponible acá. Por ejemplo, World Physical Map, ¿cuál es este? Esri World Physical Map. Vamos a cambiar algo acá para que se note que estamos modificando. Salvamos. Si yo cargo de nuevo la página y entro de nuevo a los mapas, me aparece eso, fíjense. No es necesario ni siquiera reiniciar los servicios. El servicio portal y los otros, el GeoServer y el ZRepo, que están con los componentes del GeoScore, están mirando cada 5 segundos o algo por ahí, si es que hay modificaciones en sus archivos de configuración y los releen, los recargan y con eso parten como partir de nuevo, digamos. Ellos se dan cuenta que se ponen reconfigurados. Vamos a devolver esto como estaba. No, dejémoslo así, de prueba. Después de la lista de mapas, tengo... este está con la clave para las búsquedas. De hecho, acá no me lo va a encontrar. Hay unas búsquedas por ahí de localidad. Acá se me va a caer si yo busco algo. Valparaíso. No va a funcionar. Y si veo por abajo, después les voy a enseñar esto, a decir que no puede. Va a tener algún error por ahí. ¿Por qué? No, porque le cambié ese token de seguridad, que es el API key. Es para tener hay un sitio que se llama Here, algo así debe ser. Here Maps, eso. Map API Geolocation. Para obtener un token ahí, hay que inscribirse acá con su correo y con eso le va a dar un string, una cadena de texto larga que van a tener que colocar acá. ¿Ya? Eso en la instalación de acá, obviamente si lo tenemos andando, a menos que me hayan cambiado o que me haya caducado el token. Ahí está, el paraíso, por ejemplo. ¿Ya? Eso ocupa ese token para ocupar el API de búsqueda. ¿Ya? Eso es lo que está acá, que aquí está, le borré el valor. Y acá están las referencias a los servidores de GeoServer y ZRepo Server que este portal conoce. ¿Qué significa esto? Las capas, acuérdense, las capas raster y vectoriales, GeoJSON, las obtiene desde los GeoServers. Y los datos de estaciones y de los datos asociados a los vectoriales, datos de comunales, regiones, etcétera, los obtiene desde los ZRepo. Este no conoce a ninguno, por eso me mostró vacío. Bueno, y el resto son datos que van a aparecer cuando uno busca variables, cómo las clasifica, en qué regiones, etcétera. Acá, por ejemplo, yo podría colocar este. Como podemos compartir los datos de los geos, yo podría decirle, este conoce a un GeoServer que está en esta ubicación. Y conoce a un ZRepo que está en esta ubicación. Y grabamos. Entonces, estamos diciéndole, mi instalación del portal, que puede ser una instalación privada especializada en algún tipo de información, va a ocupar los datos públicos que están en este servidor de acá, en el que hemos estado usando. Al configurar eso y recargar el portal que estoy corriendo en mi ambiente local de desarrollo, le digo agregar capas y ahora sí me aparecieron todas las que estábamos viendo en el portal Geos.org, las tengo disponibles acá. Por ejemplo, la misma batimetría que estábamos viendo. Y ahí está. Entonces con eso ya tengo un portal instalado. Y lo mismo para las estaciones. Estaciones del Choa, por ejemplo. Son estaciones de mareógrafo. Puerto Aldea, sí, está al nivel del mar en Puerto Aldea. Y lo tengo en mi Geos local. Y con eso
Terminamos ya una primera parte hoy día. Están preguntando en qué sitio se obtiene el token. Es here, map, no me acuerdo. Algo así, here maps for developers. Esto. Here, SDK, get started. Estamos ocupando el plan freemium. Acá hay que registrarse. Bien. Y por acá seguir los pasos y hasta que al final uno dice obtener API token y lo obtiene y se recupera el API token. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de que hagamos una pausa? ¿Cómo estamos con los tiempos? $10 a 10:25. Estamos justo. No sé. Si no hay más preguntas. ¿Dónde puedo entrar el código CSS JS para editar elementos puntuales del sitio? Ya lo vamos a ver ahora, cuando volvamos. Ahí vamos a descargar el proyecto. Bueno, el portal ahí mismo. Si que quieres lo puedes ver dentro del directorio donde quedó el... no, pues está la imagen. No hemos bajado la fuente, perdón. Bajamos solamente la imagen acá. Lo vamos a ver luego. Lo vamos a ver luego. Vamos a descargar. Te adelanto que está todo en GitHub. En GitHub Geos. Búsquenlo ahí. Están todos los componentes del portal. Están los fuentes. Casi todos. Falta este de acá que es privado, que es la red de estaciones, porque hay unas claves por ahí de la Armada, algunas cosas que no son públicas. El resto, todo es público. Y aquí está el portal dentro de estos. A ver. Geos Portal. Este proyecto lo puedes clonar, bajarlo al ambiente local y aquí dentro está www.css, por ejemplo. Bien, ahí el GeoCSS es el componente principal de los estilos del Geos. Pero ya nos vamos a meter un poco más en eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada. Ya, nos pasamos 5 minutos. Volvamos a la... Yo creo que fue mucho para varios. A las Jorge, 10. Sí. disculpa que levante la mano, que tengo una consulta. Perdón. Dale. Levanté una consulta y es muy larga para escribirla, digamos. Sí, dale, no. Bueno, te felicito, en realidad yo fue casi magia la cosa, porque seguí tus pasos, ya tengo en mi máquina funcionando el portal y ya están hasta las estaciones de la DMC aquí. Genial. Lo que significa en el fondo, que como digo que es magia, significa que no entiendo de dónde salió todo. Me cuesta un poco entender, a ver si me aclaras rapidito, si para no quitar mucho tiempo del break. Yo entiendo que las capas públicas son servidores públicos, pero las otras capas, por ejemplo, los datos de la DMC que tú ya estás poniendo, ¿de dónde provienen? ¿De dónde dependen? ¿Eso de qué servidor si se cae no va a aparecer? ¿Son servidores de ustedes que están recolectando? Sí, al colocar en esto de acá, correcto. Esta línea de acá. Con eso le dijimos en zrepo-geos.org. Vaya a buscar ahí los datos, no vectorial, los datos asociados, los datos de las estaciones y los datos además de algunos otros por ahí del censo, los que vamos a ver el viernes. Le dijimos vaya a buscarlo ahí. Entonces, este servicio de acá, lo primero que tiene es servicios de metadata, es decir, él se presenta al portal diciéndole yo ofrezco estos datos. La metadata son los datos de los datos. Entonces, él tiene, y es lo que voy a meter un poquito al código, porque no me acuerdo exactamente dónde están, pero REST API, por ejemplo. Tokens, ¿no? Datasets. Ahí, sí. Acá, dimensiones, por ejemplo. Yo puedo preguntarle por esta ruta, dim dimensions. ¿Eso qué significa? Que yo voy acá
Aquí voy a entrar al API REST, hacerle una consulta al API REST del componente zrepo. Y le pregunto, por favor, dame las dimensiones que tú tienes. Acá me va a reclamar seguramente por seguridad, no autorizado, porque todo esto es con un token. Pero como tenemos el token público, Geos Public era, creo. ¿Dónde está? Es con igual. Token igual. Ah, perdón. Puse otro signo de ignorancia ahí. Gracias, Pepe Grillo. Ahí está. Y acá me devolvió un JSON. Todas las API REST conversan en JSON. Yo le doy parámetros cuando hago un get, no, se lo doy en la misma URL como el token, pero la respuesta va a ser en JSON. Acá me está devolviendo un arreglo. Entonces, él me está diciendo, yo tengo todas estas dimensiones de clasificación de estos cubos. Esto lo vamos a ver el viernes, pero acá me está diciendo, como parte de su metadata, yo tengo una dimensión comuna, una dimensión provincia, y por acá entre medio va a decir algo que es ahí. Miren, yo tengo una dimensión que se llama RIE, Red Integrada de Estaciones, punto estación. Entonces el portal dice, entonces tú provees estaciones. Perfecto, entonces después te pregunto y dame las estaciones. Y ahí vienen otras llamadas al API, que son dimensión code. Entonces, en vez de pedirle todas las dimensiones, le voy a decir RIE estación. Justo, esa es la que quiero. Y acá están todas las estaciones que tiene. Donde algunos de los valores de la estación van a referenciar a otros datos. Por ejemplo, a la comuna. La estación está asociada a una comuna siempre en Geo. Significa que yo puedo después preguntar datos de la comuna. Dame el mínimo de la temperatura de la comuna. Para todas las estaciones de todos los proveedores del Servimet, de ustedes, de todas las que tengan menor temperatura, por ejemplo, o la mayor o el promedio. Entonces, esos datos los puedo consultar. Gracias. De esta forma, el portal va interrogando primero al zrepo para decirle qué tienes. Y con eso lo conoce. Y después de conocerlo sabe, entonces te puedo ofrecer estas estaciones y ahí uno ya desde el menú elige las estaciones. Lo mismo pasa. ¿Sí? Ese zrepo, en el fondo, ese zrepo está en los data centers de ustedes. Son máquinas que corren en sus instalaciones. De hecho, es un servidor, pero en realidad es un HPC. Es un servidor con 64 cores. 128 en RAM giga, creo que es un HPC que hace 5 años atrás era una máquina muy buena. Ahora no es tan buena. Y ese es el que está corriendo, como les decía, esas 32 instancias del GeoServer al mismo tiempo. Pero lo que tiene corriendo es algo así, miren. Acá tengo una versión del stack del Docker. Nosotros teníamos esto nomás, el equivalente, el servicio DB y el servicio portal. El otro tiene andando, además, estos robotitos que descargan de la NOAA GFS4, de la NOAA WW3, de Copernicus. Tiene andando un GeoServer, que mañana vamos a agregar esto nosotros. Y tiene andando un zrepo, que el viernes vamos a agregarlo. Y además tiene andando el robotito que descarga la red de estaciones. Y acá nosotros programamos ayer en la tarde, el robotito, el pedacito del robot que va a buscar a la DMC, a la URL que nos mandaron. Y ese va una vez por minuto a mirar el archivo a ver si hay cosas nuevas y por las fechas, las marcas de fecha que tienen ustedes en el mismo archivo, sabemos si hay datos nuevos o no. Y los vamos agregando ocupando el API del mismo zrepo que vamos a ver el viernes. Y con eso ya quedan disponibles los datos. Perfecto. Gracias. Ok, pues nada, ya. Son las 10:19. 10:30, seguimos en 11 minutos más.